principales, los requisitos, etc. O por ejemplo dice, ustedes deben haber escuchado, no porque ese automotor está inhibido. No, el automotor es imposible que esté inhibido porque las inhibiciones son medidas cautelares que recaen sobre las personas, es decir, se inhiben a las personas y se embargan los bienes, no al revés, o no me da lo mismo una cosa que otra. Luego les voy a explicar de qué se trata cada una de esas medidas, ¿sí? Entonces, es necesario que ustedes aprendan algunos conceptos de derecho, o por ejemplo, supongamos si ustedes están hablando de quiénes pueden hacer trámites ante el registro de la propiedad automotor, y dicen, bueno, un apoderado, ¿puede hacerlo? Sí. ¿Y qué tiene que tener? Un poder, y no saben qué es un poder. Un poder es un instrumento público mediante el cual una persona, ¿sí?, le otorga otras facultades para que en su nombre y representación realice uno o varios actos jurídicos. Pero luego tienen que saber que es un acto jurídico, porque si no, repetir de memoria todo eso, ¿me van siguiendo? Entonces, si no, se van a convertir en personas que van a repetir cosas y no van a saber de qué es lo que están hablando. Entonces la idea es que, si bien el objeto de este curso excede transformarlos a ustedes en abogados, ¿sí?, pero vamos a tratar usando un lenguaje sencillo y que sea comprensible para todos ustedes, que cuando ustedes digan porque ese automotor está embargado, sepan exactamente de qué se trata. Cuando digan está inhibido el titular registral, es decir, el propietario del automotor, y sepan exactamente qué significa eso, cuánto es el plazo que tiene esa medida de vigencia. Por ejemplo, en el caso de los embargos son 3 años y las inhibiciones 5. Bueno, una serie de situaciones. Entonces, al principio les pueden resultar las primeras 3 clases un poco, digamos, un poco pesadas. Pónganle onda, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Luego después vamos a ver toda la parte, digamos, más directamente aplicable en el registro de la propiedad automotor. Vamos a ir directamente a lo del registro de la propiedad automotor, pero yo tengo que enseñarles sí o sí algunas cuestiones para que ustedes puedan luego resolver con facilidad otros temas que se les pueden presentar en su trabajo. Tienen que estudiar. Yo no digo que se sienten todo el día sobre los libros, se supone que si vienen un día sábado a la mañana es porque trabajan, no tienen obligaciones familiares, etc. Pero no pueden venir a clase solamente el sábado y escuchar la clase del sábado, que además cuando la escuchen van a decir, ah, bueno, no, pero sí es fácil. No ven nunca más hasta el sábado siguiente, y cuando se encuentran después de un mes, ven el primer tema que les había parecido fácil y no tienen la menor idea de lo que se trata. Es como que lo miran y no saben qué es, si se come con arroz o con puré. Entonces, traten de ir leyendo, ¿sí?, todas las semanas un poquito, de manera que al final del curso no se les haga tan pesado. Yo, una vez que veamos, después que veamos inscripciones iniciales y transferencias, seguramente siempre después de inscripciones iniciales, que es cuando uno inscribe un 0 kilómetro en el registro de la propiedad automotor, les voy a entregar a ustedes unos test de autoevaluación, ¿sí? Son 4 test para que los resuelvan. Una semana los van a traer hechos al 1 y al 2, y a la semana siguiente al 3 y al 4. Y los vamos a controlar acá en el curso, ¿sí? Es decir, ustedes lo van a hacer a libro abierto, con los apuntes de clase, etc. Cuando vengan al curso, vamos a controlar. El sistema es, yo les digo a él que lee la primera pregunta, él lee la primera pregunta, la respuesta, y vemos si coincide con la de los demás. Y vamos viendo por qué está mal y por qué está bien cada una de las respuestas, ¿sí? Es como un repaso, pero además es una evaluación para que ustedes sepan cómo están siguiendo el curso, si están aprendiendo, si no están aprendiendo, para que sepan cuáles son los temas que tienen flojos, por ejemplo. Pero tienen que buscar las respuestas, porque los múltiples choice que les doy, justamente al tener la consigna y 3 posibilidades, por ejemplo,
Entonces eso los obliga a ustedes a buscar la respuesta correcta en medio de sus apuntes de clase o en medio del manual de estudio. La idea es que busquen la respuesta, porque muchas veces vienen a clase y dicen, bueno, tal respuesta, ¿y de dónde la sacó usted esa respuesta? Porque si me contestó eso, tiene que decirme dónde la encontró. No es que yo haga un tatetí a ver en cuál cuadradito pongo la cruz y ya está. Es, bueno, ¿dónde encontró esa respuesta? No, bueno, yo pensaba que era así. No es para que piensen. Todo lo que piensan está mal, quiero que lo dejen afuera. Porque peor que no saber es saber mal. Es preferible no saber a saber incorrectamente y encima pensar que lo que uno sabe está bien. O sea, balazo en la frente, se terminó. Así que no quiero que vengan con un montón de conceptos que se traen de afuera y que los dan por hecho, ¿sí? Por ejemplo, les digo, en mi caso particular, no sé, yo soy abogado, soy escribano, yo soy funcionario en la Dirección Nacional de la Propiedad Automotor y parte de mi tarea es justamente modificar o escribir el digesto de normas técnicos registrales, que va a ser para ustedes como la Biblia para un sacerdote o como el Código Civil para un abogado. Ustedes van a trabajar permanentemente con el digesto de normas técnicos registrales, que es un manual de procedimientos, ¿sí?, que utilizan los registros seccionales y obviamente que está dirigido al público en general y a los mandatarios en particular, porque tanto el público usuario como los registros deben someterse a la letra de la ley, que es la que está dentro del digesto, que establece cuáles son los requisitos, entre otras cosas, previos y posteriores para cada uno de los trámites, ¿sí? Parte de mi trabajo es escribir ese manual de procedimientos. De hecho, hace 1 año y medio que se formó una comisión en la cual yo estuve a cargo. Terminamos el trabajo en julio, a fines de julio de este año. Un trabajo de 1 año y 8 meses donde se modificó el digesto. De hecho, se anuló el título 3 porque está dividido en 3 títulos o 3 tomos, si prefieren, pero se denominan títulos en este caso. Y el número 3 no existe más porque lo incorporamos a los otros 2 y bueno, después les voy a explicar cuando veamos el tema del digesto bien. De manera que conmigo no solamente van a ver qué es lo que está vigente ya en este momento, sino que yo les puedo ir adelantando cualquier cambio que se esté proyectando para, ¿sí?, el futuro próximo, inmediato o mediato. Así que tienen esa posibilidad. Yo doy por sentado que acá nadie sabe de derecho técnico registral y por lo tanto cualquier pregunta va a ser tomada de buena manera. No desaprovechen la oportunidad de que tienen un profesor enfrente para preguntar cualquier duda que tengan. Dejen de lado la vergüenza o la timidez porque la verdad no tiene ningún sentido. Aprovechen que tienen, les repito, un profesor para sacarse todas las dudas, porque luego no van a contar con eso. Si bien es cierto que ustedes cuando rinden la materia se asocian a PROA, que a PROA, digamos, les provee, que es la institución que les da a cargo del curso sería como el colegio de abogados, ¿sí? Es decir, es una institución que los nuclea, los protege, en el sentido de, por ejemplo, siempre hay una abogada ahí que puede evacuar sus consultas, o ellos les van a decir, por ejemplo, en tal trámite cómo tienen que hacer, es decir, van a ir evacuándoles dudas. Sin perjuicio de eso, en la propia Dirección Nacional de la Propiedad Automotor, en la planta baja, apenas ingresan, que queda en la avenida Corrientes 5666, entre la calle Tames y Serrano. En la planta baja hay un grupo de asesoramiento, es decir, hay boxes que deben ser por lo menos 8 o 10 boxes con asesores que cuando ustedes tienen un trámite, si tienen alguna duda, se pueden dirigir también ahí, sacan un numerito y dicen, vengo a consultar cómo se hace este trámite, si está bien, si me falta algo, si está correcta o no la observación que me hizo el registro en un trámite, ¿sí? ¿Qué es la observación que hace un registro en un trámite?
esto todo a vuelo de pájaro, solamente estamos haciendo un comentario como para que se vayan poniendo, ¿sí?, en clima sobre este tema. Si yo voy a presentar un trámite, cada trámite tiene sus propios requisitos. Por ejemplo, inscribir inicialmente un automotor, es decir, cuando me compro un 0 kilómetro, lo tengo que inscribir por primera vez. O una transferencia, o por ejemplo un cambio de motor, o un cambio de tipo del automotor, o una baja del automotor, o de hacer, por ejemplo, inscribir la denuncia de robo, ¿sí?, en el registro. Cada trámite tiene sus propios requisitos y sus particularidades, de manera que cuando yo voy a presentar el trámite en el registro seccional, una vez que el encargado percibe los aranceles, que es el momento donde técnicamente ingresa el trámite al registro, a partir de la percepción de los aranceles del trámite, el encargado luego analiza la documentación y entonces puede mirar si es que le falta algún requisito o no. Si está todo completo, toma razón del trámite, es decir, inscribe el trámite y emite la documentación correspondiente. Si le faltan algunos requisitos, el encargado lo que va a hacer es emitir un acto administrativo que se denomina observación, donde va a decir, supongamos, ejemplos sencillos, yo estoy peticionando la inscripción de una transferencia a mi favor y no presenté, por ejemplo, mi constancia de quit. Entonces el encargado va a observar el trámite, si me falta solamente eso, y me va a decir, debe presentar quit, ¿sí? Entonces yo voy a mirar y voy a saber que tengo que traer ese otro requisito que me está faltando y que tengo 15 días hábiles administrativos para subsanar esa observación. Una vez que yo traigo y reingreso el trámite con la documentación que me faltaba, si está todo en orden, el encargado va a hacer así y va a inscribir el trámite y va a emitir la documentación y asunto terminado. Tienen que tratar de aprender todo lo posible en el curso, porque ustedes piensen que ustedes están tratando de encontrar en este curso una salida laboral. No sé si alguien algún día se despierte y dice, yo nací para hacer trámites ante los registros de la propiedad automotor, esa es mi pasión. Creo que uno piensa y dice, bueno, a ver, ¿en qué puedo trabajar? Alguna cosa, algún curso que no sea que no demore tanto tiempo, que me permita una salida laboral rápida. Chicos, cuanto más sepan, más fácil va a ser trabajar para ustedes. Es decir, no es lo mismo saber que no saber, porque se nota hasta cuando uno habla con sus clientes, ¿sí? Al principio, obviamente, porque ustedes me pueden decir, cuando termine el curso, ¿salgo listo, preparadísimo para salir y hacer trámites ante los registros de la propiedad automotor? La respuesta es un rotundísimo no. No me permitiría mentirles, pero chicos, pasa lo mismo en todos los campos. Por ejemplo, si un médico se acaba de recibir, se recibió ayer, ¿sale listo para operarme el cerebro la semana que viene? Yo no lo dejo que me revise, pero ni las muelas. Cuando yo me recibí de abogado, no es que salí de ahí y entonces estaba listo para hacer cualquier juicio que se me presentara. ¿Podemos dejar de hacer ese ruido, por favor? Todo bien, ¿no? Haga lo que quiera sin hacer ese ruido. Bueno, entonces, también, cuando ustedes tengan un cliente, obviamente que al principio no le pueden decir a su cliente, no tengo idea de lo que me estás hablando, pero voy a ir a averiguarte, a ver si cómo hacemos, porque ¿qué hace el cliente? Se da la vuelta y no vuelve más, y dice, bueno, hasta que vendas, bueno, compraré 2 o 3 autos más y en 10 años nos vemos. Tienen que tomar algunas tácticas, como lo que hacía yo, por ejemplo, llegaba mi cliente, me planteaba un tema y entonces yo decía, bueno, está bien, perfecto, mira, déjame que lo vamos a analizar, yo me voy a fijar bien para ver qué sería lo más práctico, lo que te va a resultar más rápido, económico, lo que va a tener menos consecuencias negativas. Déjame que estudie bien el tema y yo te llamo y te digo mañana o pasado más o menos cómo lo vamos a resolver para que vos puedas ver también si te parece conveniente o no. Terminaba de cruzar la puerta esa persona, levantaba el teléfono, auxilio, tipo, decime qué es lo que necesito hacer en este caso.
Luego uno llama a sus clientes, mirá, estuve viendo bastante, y bla, bla. Bueno, hay que... Pero chicos, pasa lo mismo en todas las profesiones, o sea, no es que ustedes como tipo, uy, este curso, porque yo con ese criterio salí 6 años de la universidad, también 6 años en la universidad y no sé hacer nada. No es lo mismo igual tener ese estudio previo que no tenerlo. No es lo mismo ir y aprender, por ejemplo, hay gente, no, pero yo tengo un mandatario que es recanchero, que tiene recontra experiencia, que me enseña un montón y yo aprendo ahí y ya está. No es igual, porque uno aprende de memoria repitiendo, me enseñaron para esto tal cosa, para esto tal... En cuanto les cambien una coma de lugar, se acabó el mundo. O esto que les decía, no pueden distinguir una inhibición de un embargo, porque difícilmente un colega o un mandatario puede explicar, se dedica a explicarles todos esos detalles, ¿entiende? Entonces traten de aprenderlo acá, porque yo supongo que debe ser mucho más divertido un sábado a la mañana quedarse en la casa tomando mate, ¿sí? Escuchando radio con la familia, con los amigos, que venir a escucharme hablar a mí del régimen jurídico del automotor. Además el curso es caro, se van a levantar 4 meses porque son 16 clases, todos los sábados para venir acá. Entonces me parece que si son todos grandes, están pagando un curso, ¿sí? Ya no estudiamos más para que mamá y papá digan, ay, pasé de curso, les escondo el boletín. Es como uno lo hace para uno, es mentirse a uno mismo. Cuanto mejor estudien y cuanto más sepan, más posibilidades laborales y de ganar dinero rápidamente van a tener. Entonces, pónganle onda, porque yo le pongo desde mi lado, pero solo no lo puedo hacer. Digo, milagros no hago, ¿sí? Mago no soy profesor, entre otras cosas. Cualquier duda que tengan referida a la parte académica, la dirigen a mí. Todo lo que tenga que ver con las cuestiones académicas, es decir, con las cuestiones que tienen que ver con régimen jurídico y todo lo que aprenden. Todas las cuestiones administrativas, horarios, pagos de cuotas, entrega de material, etcétera, incluso no me gusta cómo está el café del día de hoy, porque no sé si saben que tienen un break donde van a salir a tomar un cafecito con unas galletitas. Incluso si no les gusta el café, esa queja la dirigen al coordinador, ¿sí? Yo de eso no entiendo nada ni quiero saber nada, no sé ni cuánto pagan de cuota, ni tampoco me importa. Me importa solo la cuestión académica, todo lo demás lo resuelven con él. Las asistencias, si pueden faltar, si no pueden faltar, creo que pueden venir el 20% de inasistencias, creo que pueden tener. De todas maneras, no es algo que yo evalúe, ¿sí? Les voy a pedir algo para que yo, aparte bastantes, así que vamos a establecer algunas reglas de convivencia para que nos podamos llevar bien hasta fin de año. No es una cuestión de autoritarismo, ¿sí? Sino para que todo funcione como corresponde. Teléfonos celulares. Todos tienen derecho a mantener sus teléfonos celulares prendidos, con vibrador. Porque imagínense que si yo estoy dando una clase, suena el teléfono de la señora, el mensajito de texto, el WhatsApp, el Facebook, toda la clase nos pasamos distraídos escuchando esos ruidos, ¿sí? Entonces, yo entiendo que las personas necesitan estar comunicadas, que pueden tener familiares enfermos, hijos pequeños, arreglar la cita para el sábado a la noche con alguien, ¿sí? Lo dejan en vibrador al teléfono, cuando su teléfono suena, se levantan sin decir ni una palabra, porque si se van, cada vez que se levante va a estar profesor, me voy afuera a contestar el teléfono, ya interrumpieron la clase. Se levantan, yo no tengo ningún problema, se van afuera, cruzan la pierna, se prenden un pucho, hablen hasta que se les dé la gana. Cuando terminan, entran sin decir ni una palabra, se sientan en su asiento y continúan la clase de donde quedamos, ¿sí? Lo mismo que con las llegadas tardes. Lleguen a la hora que quieran. A ver, deben llegar en el horario que corresponde. No hecho esto, ¿qué les voy a hacer? ¿Los voy a ahorcar y los voy a colgar del techo? No. Entonces,
lo que voy a necesitar es que cuando lleguen tarde, porque a todos nos sucede que tengo un piquete en la autopista, que se le pinchó la rueda al colectivo, que se durmieron, ¿sí? Bueno, cuando lleguen tarde simplemente entran sin decir una sola palabra, se sientan en una de sus sillas y empiezan a tomar la clase, porque si de los 40 y pico llegan 15 tarde y cada vez que entran, buen día profesor, disculpe, llegué tarde, ¿cómo le va? No. Así no diría la Chiquilegrand, de ninguna manera. Entran calladitos, se ponen en su asiento y se terminó el tema. ¿Estamos? Cuando alguien quiere hacer una pregunta, levanta la mano y cuando yo le digo que puede hablar, entonces en ese momento habla. Esto no es polémica en el bar, no es que todos hablamos al mismo tiempo sin control, ¿sí? Cuando alguien quiere hacer una consulta, me avisa, yo ya lo voy a estar mirando, no necesito que me pongan una alarma. Cuando yo considere que es oportuno cortar lo que estoy diciendo y darles lugar a ustedes para que hagan su pregunta, en ese momento la hacen. ¿Estamos? Y a ver, ¿quiénes trabajan acá ya? ¿Quiénes hacen trámites ante los registros de la propiedad automotora? ¿Hay alguien? Yo hice particulares míos, o sea, remotos, todas esas cosas. Pero hay gente que trabaje, que haga trámites además de vos. Bueno, vos, y más sin miedo, denle, no castigo a nadie. Bueno, son unos cuantos. Bueno, las personas que ya trabajan ante el registro y que tengan preguntas de trámites que justo están resolviendo, tratando de hacer, lo hacen conmigo en el break o antes de que entramos al curso o en el momento que nos estamos yendo del curso, pero no pueden interrumpir la clase para hacer preguntas sobre sus trámites particulares porque el resto del curso se queda sin saber de qué estamos hablando, ¿se entiende? Entonces pueden preguntar todo lo que quieran siempre respecto del tema que estamos viendo en la clase o de algún tema de la clase anterior que les haya quedado alguna duda, que ustedes estén repasando en su casa y digan, doctor, la clase pasada enseñó tal cosa, estuve mirando en el apunte y pasa tal cosa, o cómo es esto, o cómo es aquello, no lo entendí. Bueno, perfecto, ahí lo vemos. Pero no podemos estar viendo si por adelantado, por ejemplo, si me preguntan algo de prendas que está al final del curso, yo no puedo parar y detener la clase para explicarle a una persona un trámite sobre prendas, porque todos los demás no van a entender de qué estamos hablando, y la idea es que el curso tenga un orden para que todos saquen el mayor provecho posible, ¿sí? Es decir, para que todos se vayan con lo más que puedan del curso, para que luego les permita trabajar correctamente. Les repito, no es lo mismo tener una preparación previa que aprender a golpes en la calle o con una persona que nos vaya enseñando, porque la gente dice, no, pero no sabes cómo sabe. Bueno, sí. Es lo mismo que cuando un abogado tiene, por ejemplo, una secretaria o que va a tribunales a hacer los trámites, y sí, obviamente que esa persona va a saber ir a tribunales a hacer el trámite y preguntar, pero si lo pones a hacer una demanda no tiene la menor idea, o no tiene la menor idea de lo que es, no sé, millones de cosas como el régimen de capacidad de las personas, que es un patrimonio. Es decir, una cantidad de conceptos abstractos que uno debe manejar y conocer para luego poder aplicarlos en la vida real. La clase tiene un break después de la primera hora y cuarto más o menos, porque no es muy pedagógico 2 horas de clase ininterrumpidas, porque la primera hora y cuarto ustedes me van a prestar atención y a partir de ese momento van a ponerme la cara nada más y van a estar pensando en con qué van a acompañar el asado al mediodía, o si quién bailó mejor en lo de Marcelo Tinelli anoche, o qué hacen a la noche. Entonces nos vamos a tomar un pequeño recreo, ¿sí?, de 10 o 15 minutos. Ustedes toman su cafecito con unas galletitas que les sirven acá afuera. No sé si hay fumadores, calculo que no, porque eso es algo antiguo que no se usa más hace un montón de tiempo, ¿sí?, dañinísimo para la salud. Pero bueno, si aún quedan personas que
tienen la adicción pueden dirigirse abajo, porque acá adentro no les está permitido fumar, se van a la puerta, ¿sí?, abajo, y ahí pueden fumar su cigarrillo y luego suben. Bueno, ¿tienen alguna pregunta que quieran hacer antes de que empecemos el curso? Nada. Maravilloso. Bueno, un cartel de bienvenida, sean todos bienvenidos. Para que nos ordenemos. El carnicero, el verdulero o el odontólogo de la esquina, porque ellos no tienen la obligación de saber eso, basta para ellos con llamar formulario 08, pero ustedes no pueden hablar de un formulario 08, ustedes tienen que hablar con propiedad y tienen que hablar de una solicitud tipo 08, porque eso también tiene que ver con la manera en que uno se presenta ante sus clientes, porque dicen, bueno, si él me entiende igual. Bueno, sí, pero esperen, no se trata de que solamente me entienda igual, se trata de que me entienda igual, pero que entienda que yo soy un profesional que está haciendo eso, que no estamos tomando un cafecito, sí, dale, vení que yo te lo hago, papá. Estamos, o sea, tienen que comportarse como profesionales porque es lo que van a hacer, porque eso también, ¿sí?, suma para su profesión, digamos, jerarquiza su profesión y los hace poner en otro nivel. Por eso les digo que tienen que ajustar también el vocabulario. Bueno, de a poco lo vamos a ir haciendo, pero tienen que ponerse como meta utilizar el vocabulario adecuado también para poder trabajar, digamos, y verse y sentirse ustedes mismos como los profesionales que van a ser. El examen final es de múltiples choice también, ¿sí? Por eso es que yo les dije que después que les enseñe a la mitad del curso más o menos, o un poquito más, después que veamos transferencias e inscripciones iniciales, les voy a dar esos 4 test para que traigan 2 una semana y 2 la siguiente, además de para testear cuál es el nivel de aprendizaje que tienen y para obligarlos a estudiar, porque les repito, si ustedes tienen que buscar la respuesta para las preguntas, que además no necesariamente, o sea, hay una consigna, por ejemplo, y 3 respuestas posibles. Podrían ser una, la verdadera, todas las verdaderas, o 2 verdaderas y una no. ¿Se entiende? No es que si encuentro una bien, las otras ya ni las miro porque podrían no estar. O sea, también pueden ser válidas las siguientes. De manera que para yo poder contestar eso, yo necesito buscar en el material de estudio para poder contestarla. Entonces, como que los obligo un poco a estudiar porque tienen que encontrar las respuestas para esas preguntas. Y por otro lado, para que ustedes se familiaricen con el método del examen, es decir, porque al ser el examen un múltiple choice, igual que en el manual de estudio, en los test de autoevaluación que yo les voy a dar, para que ustedes más o menos puedan ir viendo de qué se trata y cuando llegue el día del examen final no lo miren y empiecen a enloquecer sin saber cómo van a contestar y se confundan. Para eso yo les doy la experiencia previa de estos test de autoevaluación, que van a ser 4, les repito, para que ustedes cuando miren se acomoden a ese sistema de evaluación y el día del examen final puedan ir y puedan ver si tranquilamente de qué se trata, sin asustarse, sin pensar
¿cómo resuelvo ahora esto? Es decir, les voy a dar todas las herramientas para que ustedes, cuando concluya el curso, puedan aprobarlo satisfactoriamente y quedarse tranquilos con su título para que puedan empezar a trabajar como corresponde. Por ahí al principio, en vez de ir directamente, porque por ejemplo los registros seccionales tienen una mesa que se denomina diferenciada, que es para atención a los mandatarios, es decir, es una mesa más rápida, ¿sí?, que para los particulares. Entonces, para ir por esa mesa, el registro seccional lo que va a decir es, bueno, si usted viene por esta mesa, pues porque es profesional, para que lo atienda más rápido, me tiene que traer todo listo, todo. Y si no, venga por la mesa común y corriente y él espere su turno, porque hay un numerito para mandatarios, para la mesa diferenciada, y hay un numerito para la mesa común, digamos. No desesperen, siempre de una manera sencilla, es más fácil llegar humildemente y preguntar, decir, me estoy haciendo bien, me falta algo, ¿te parece que es así? Lleguen por la mesa común. Ténganse paciencia al principio, ¿sí? Pero un poco antes, un poco después uno termina aprendiendo. Ya va a llegar el momento donde luego van a ser así, se van a pasar a la mesa diferenciada para ustedes y van a tener todo hecho. Les digo por qué, porque ya les aviso que crea antipatía en un registro cuando llegan los mandatarios por la mesa diferenciada y no saben hacer nada, y entonces en el registro miran así. Bueno, no, pero pará, porque si me vas a traer el trámite, andate por acá, porque o sos profesional y me trajiste todo listo, o si no, te espero por aquella mesa y allá sí te digo cómo llenar la solicitud tipo, etc. Hablando de eso, hablando del llenado de solicitud tipo, por ejemplo, me han preguntado alumnos si, porque me dice, doctor, ¿tenemos clases prácticas? Porque se dice, no, pero ¿cómo puede ser que no nos enseñen a llenar los formularios, las solicitudes tipo? Yo no enseño eso, yo enseño derecho, ¿estamos? O sea, una solicitud tipo, por ejemplo, dice, supongamos, ejemplo, una solicitud tipo 08 para peticionar la inscripción de una transferencia. Dice, por ejemplo, datos del comprador, nombre, adivinen qué va. Luego dice domicilio. ¿Qué piensan que puede ir ahí? ¿La receta de un arroz con leche? Va el domicilio. Donde dice número de quit, va el número de quit. Estamos. Luego dice datos del automotor, dominio. Y sí, será A, B, C, 1, 2, 3. Número del motor, y yo voy a mirar de la documentación y voy a decir número del motor y le voy a poner marca del motor. Bueno, donde dice marca del motor va la marca del motor, y donde dice firma del comprador va la firma del comprador. O sea, yo creo que no hace falta estar enseñando cómo completar una solicitud tipo, porque es para todos eso. O sea, donde veo dice datos del vendedor. Y sí, donde dice eso va el nombre del vendedor, es obvio. Dice estado civil. Y bueno, le preguntaré cuál es el estado civil y lo voy a poner y voy a marcar con una cruz porque ni siquiera lo tengo que escribir. Dice soltero, casado, divorciado, viudo. Pongo una cruz en el casillero que corresponde. ¿Se entiende? No hace falta una clase práctica de cómo completo una solicitud tipo. Eso lo pueden mirar en su casa, mírenlo en sus apuntes que tienen copias de las solicitudes tipo y van a saber cómo tienen que hacerlo. Cualquier cosa, si tienen alguna duda, me la preguntan y se terminó. Es más, incluso, porque por ejemplo una vez, ahora se modificó el modelo hace como unos 2 años más o menos, se modificó el diseño de la solicitud tipo 01 y de la solicitud tipo 08, esto a fin de poder incluir dentro de esos documentos algunos datos que, digamos, habían sido diseñados hace montones de años y luego con el paso del tiempo aparecieron nuevas situaciones que no estaban previstas en aquella época. Por ejemplo, supongamos, exigencias impartidas, por ejemplo, por la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, que hace años que se la pide, dice quit del comprador.
como en la solicitud tipo yo no tenía un espacio para el quit, ¿qué hacían las personas? Lo ponía debajo del nombre, escribía el quit. Luego, hace unos pocos años más, en el 2010, comenzó a regir un nuevo régimen de información tributaria, también para la AFIP, que derogó el anterior sistema del formulario 381 y lo suplantó por algo que hoy en día se denomina Z, que significa Certificado Electrónico de Transferencia Automotor. Ese Z, que es un certificado electrónico, también lleva un número, ¿sí? Así como los billetes de curso legal, cada uno tiene un número, cada solicitud tipo también tiene entre sus medidas de seguridad un número único. El Z también tiene un número que yo lo debo consignar en la solicitud tipo. En el momento en que comenzó a regir, en el 2010, no estaba vigente la solicitud tipo del nuevo diseño, del nuevo modelo, de manera que yo tenía que escribirlo en el rubro observaciones o donde me entrara en la solicitud tipo. Hoy en día tiene el rubro, el espacio donde dice Z número tal. Luego, además de eso, tiene algunas cuestiones que fueron impuestas por, no sé si ustedes escucharon hablar de la Unidad de Información Financiera, o UIF, que es el organismo de aplicación que está dentro del Ministerio de Justicia, que tiene como finalidad realizar todos los controles e impartir las normas para que todos aquellos que estén afectados, ¿sí?, por las normas, a informar a la Unidad de Información Financiera respecto de la situación económica de los usuarios del sistema registral, ya sea de automotores, inmobiliarios, de embarcaciones, de aeronaves, aquellas personas que compran, por ejemplo, joyas o acciones en la bolsa, etc. Cuando uno va a utilizar el dinero, las personas ante las cuales realizamos esos trámites nos van a preguntar, dependiendo de la suma que utilicemos, por ejemplo, ¿de dónde obtuvo usted los fondos para realizar esta operación? Esos controles están destinados a evitar, ¿sí?, el lavado de dinero como consecuencia de actividades ilícitas como, por ejemplo, el narcotráfico, la trata de personas, la financiación del terrorismo, la venta de armas. Entonces, a raíz de las exigencias de ese organismo, por ejemplo, es necesario, además, por ejemplo, del domicilio legal, que es aquel que las personas físicas, o sea, nosotros tenemos en el Documento Nacional de Identidad, o las personas jurídicas, que son las sociedades, tienen dentro de su contrato constitutivo o en el acta, ¿sí?, donde se determina, el acta de asamblea, donde se determina cuál es el domicilio de esa persona jurídica. Además del domicilio legal, que es lo que determina la radicación del automotor, es decir, a dónde me corresponde a mí concurrir para peticionar la inscripción del trámite, porque yo no puedo ir a cualquier registro, tengo que ir a aquel que le corresponde al domicilio del peticionante del trámite. Para que lo entiendan rápidamente, es como cuando hay elecciones, yo puedo ir a votar a la escuela que me queda más cerca o la que me parece más cómodo, ya que la llevé a mi mamá, está ahí, bueno, entro y voto yo. No, digamos que a mí por mi domicilio me va a tocar decir, usted debe votar en la escuela tal, y yo debo concurrir a esa. Pasa exactamente con los trámites del automotor, ¿sí? De acuerdo a mi domicilio, a mí me va a corresponder el registro, supongamos, estamos acá en San Miguel, hay 3 registros seccionales, de acuerdo a mi domicilio me tocará el 1, el 2 o el 3. Tendré que ir al que a mí me corresponda, ¿sí?, para peticionar el trámite en ese registro. Entonces, el domicilio legal es lo que determina la radicación del automotor. Pero por exigencias de la UIF, ahora tenemos incorporado dentro del diseño de la solicitud tipo 01 y 08, que con la que yo peticiono respectivamente la inscripción inicial de un automotor o la transferencia de un automotor, dice además, por ejemplo, domicilio real, que es aquel donde efectivamente yo estoy viviendo, ¿sí?, que puede o no coincidir con el legal. Supongamos que ustedes tengan en su documento que viven en la avenida Sarmiento al 1500 de la ciudad de San Miguel. Pero eso dice el documento y resulta que yo luego abandono esa casa porque era donde vivía con mis padres o con un amigo, donde estaba alquilando y me cambié el domicilio para ahí, ahora me alquilé a 10 cuadras y no voy a hacer el cambio de domicilio. ¿Cuál sigue siendo mi domicilio legal? Hasta que yo no haga el cambio, el que figura en el documento. Pero mi domicilio legal y mi domicilio real, ¿coinciden?
No, porque mi domicilio legal dice que vivo acá y mi domicilio real es a 10 cuadras. ¿Cuál de los dos domicilios determina la radicación? Es decir, cuando yo voy a hacer un trámite ante el registro, ¿cuál es el que me dice a dónde me corresponde ir? ¿Al 1, al 2 o al 3? ¿El legal o el real? Siempre el legal, siempre. Pero la unidad de información financiera exige que pongamos el domicilio real, porque entonces si se sospecha que hay una operación, por ejemplo, que puede estar vinculada con operaciones ilícitas, ellos quieren saber a dónde me van a encontrar a mí. Una cosa estúpida totalmente, pero bueno, después les voy a explicar por qué. De la misma manera en que por las mismas exigencias de ese mismo organismo se pone, por ejemplo, ahora cuál es el correo electrónico de las personas. Cualquiera realmente no tiene ningún sentido, porque hay gente, aunque les parezca increíble, primero hay gente que no tiene correo electrónico, ¿sí? Y en segundo lugar, son solamente declarativas esas cuestiones, es decir, yo solamente debo consignarlas, no debo acreditarlas, es decir, no tengo que probar con documentación que lo que yo estoy diciendo es verdad. Si bien es cierto que todas las declaraciones insertas en las solicitudes tipo tienen la condición o la característica de ser consideradas declaraciones juradas. Por lo tanto, si bien yo no debo acreditar algunas de esas situaciones, como por ejemplo el domicilio real, el correo electrónico, ¿sí? Y luego dice actividad principal, profesión u oficio, también como consecuencia de exigencias de la unidad de información financiera. No tengo que traer mi título de abogado, mi carnet, basta con que yo diga que soy abogado y es un abogado, maestro, ama de casa, lo que fuere. Solamente lo consigno. Pero yo no puedo consignar lo que a mí se me dé la gana. ¿Estamos? Es decir, yo estoy obligado a consignar la verdad en esa documentación porque ustedes van a ver que al pie de la solicitud tipo tiene transcrito un artículo del Código Penal que dice que aquel que insertare declaraciones falsas en las declaraciones juradas o documentos públicos le corresponde una prisión que va de 3 a 6 años, ¿sí? O de 1 a 6 años me parece que de 1 a 6. De 1 a 6 años. Bueno, entonces les está diciendo que si ustedes falsean esa declaración jurada, ¿sí? Y se los descubre, les puede corresponder esa pena. Es como el estado civil de las personas, es declarativo. Cuando yo me compro un auto me va a decir estado civil. ¿Por qué? Porque si soy casado me va a pedir que declare el nombre de mi cónyuge. Entonces yo tengo que poner el nombre porque ese bien tiene el carácter de un bien ganancial, es decir, un bien adquirido dentro del régimen matrimonial que tiene características propias que lo distinguen del régimen, ¿sí?, de adquisición de las personas que no están casadas. Entonces hay que distinguir los bienes propios de los bienes gananciales porque se reparten luego de manera diferente. Ya vamos a ver igualmente todo eso, cómo funciona, qué significa, porque en general las personas creen que si uno está casado, como el bien que uno se compra, los dos son los dueños, y no es verdad, ¿sí? Dueño es únicamente el titular registral, es decir, el cónyuge que no figura como titular registral no es el propietario de la cosa. Es decir, el único dueño es aquel que figura en el título que dice titular registral Juan Pérez, casado con María González. María González no es la dueña de nada. El 100% es de Juan Pérez. ¿Estamos? Después les voy a explicar por qué y cómo funciona esto, porque obviamente alrededor de eso, como la gente no entiende determinadas cuestiones, piensa, pero ¿y cómo si cuando va a vender necesita la firma del cónyuge sí o sí? Está bien, pero estamos hablando de cosas diferentes. Todo eso que les resulta extraño, cuando llegue el momento y yo se los explique, entonces van a poder... Sí, dígame. No, eso iba a decir que porque cuando querés vender un auto al estar casado te piden sí o sí la firma de tu esposa o tu esposo. Bueno, para poder venderlo. Está bien. No, no te lo... Cuando llegue el momento de la clase se lo voy a enseñar, ¿sí? Porque ya va a llegar ese momento. Bueno. A ver, ¿qué hora es? Ah, las 11:05. Los tengo, les veo la cara, ya no me aguantan más. Se van a tener que acostumbrar, les aviso, porque es la única que tengo. Bueno,
Entonces, les decía este tipo de cuestiones, ¿no? Del tema del llenado de las solicitudes tipo y de las cuestiones prácticas que hay, ustedes van a poder ver que luego las van a poder resolver rápidamente, no hace falta que se les enseñe a llenar una solicitud tipo. La idea, chicos, es que la memoria es la virtud de los tontos, ¿sí? Es decir, ustedes tienen que estudiar para aprender y para saber encontrar luego cuando necesiten, tienen que pensar, por ejemplo, supongamos, necesito hacer tal trámite. Bueno, yo me voy a ir entonces al digesto de normas técnicos registrales y voy a ver, por ejemplo, si yo quiero hacer una transferencia, me voy a ir al título 2, donde están los trámites en general, en particular, perdón, y voy a mirar, ahí ver si, por ejemplo, inscripciones iniciales, transferencias, trámites varios, que por ejemplo tienen, no sé, alta y baja de carrocería, ¿sí? Cambio de tipo automotor, cambio de tipo de carrocería, alta de motor, baja de motor, bla, bla, bla. ¿Estamos? Yo estoy por hacer una transferencia, busco en el índice del digesto transferencia, título 2, página tal, me voy, tal, lo miro. Y ahí leo todos los requisitos que hace falta, cuánto es, los tiempos, etc. No hace falta que yo me sepa de... Obviamente que hace falta cuando vayan a rendir el examen con su profesor, ¿sí? Pero digo, no es necesario que ustedes, porque yo en el examen quiero que se queden tranquilos, no es que yo en el examen digo, ¿cuál es la ley que dice? No, yo no necesito que me aprendan ni el número de la ley, ni el número de la disposición, ni de la resolución, ni del decreto. No necesito nada de eso, yo necesito que sepan cuestiones que les ayuden a ustedes a resolver los problemas que tengan en el momento de practicar los trámites, y que si dudan de alguna cuestión puedan ir y saber a dónde deben buscar la información para poder hacerlo bien. Porque es lo mismo que pretendan que un abogado se sepa el Código Civil entero, punta a punta, de memoria, los 4.500 artículos que tiene, más el Código Penal, el Código de Comercio, y tengo que seguir con la lista interminable. O sea, por supuesto que uno se aprende todas las cuestiones que son las generales con las cuales resolver, pero cuando va alguna cuestión que es más fina, yo lo que hago es voy y hago así, bueno, ¿en dónde se trata, por ejemplo, no sé, el tema del régimen patrimonial del matrimonio? Voy, lo busco así, tac. Bueno, cuando yo lo necesito, cuando yo necesite esa información, lo que tengo que hacer es saber dónde encontrarla, porque no se puede saber todo, ¿se entiende? Yo, por ejemplo, soy funcionario de Dirección Nacional hace 16 años. Modifico el digesto, escribo todas las normas, por ejemplo, de lavado de dinero que utilizan los 1.500 registros que hay en todo el país, entre otras cosas que me corresponde hacer a mí por mi trabajo. Todos los días siempre sigo aprendiendo cosas nuevas y sigo descubriendo y hago así, y digo, pero por Dios, ¿cómo puede ser que yo vivía sin saber esto hasta ahora? Bueno, se puede vivir igual, pero ustedes se van a dar cuenta que es tan vasto el tema que uno siempre sigue y sigue descubriendo cosas o analizando cuestiones o viendo, bueno, pero igual hay un error acá, o esto se veía de esta manera, pero ahora se puede revisar esa manera de ver y se lo puede hacer de otra manera. La idea es que cuando ustedes necesiten, aparte uno aprende lo que uno necesita, ¿sí? Lo mismo que cuando es médico, cuando es abogado, cuando a mí me traen un caso en particular, yo voy así, hago el análisis, busco la información, digo, ¿dónde tengo que encontrar la información para esto? Acá, acá está. No se lo olvidan más. ¿Se entiende? Una cosa es estudiarlo en la teoría y otra cosa es estudiarlo en la práctica. Cuando a mí me aparece un caso, bueno, aprendí uno, aprendí todos esos. Después le haré alguna modificación, a este le tendré que cambiar una cosita, al otro, porque uno dice, por ejemplo, ¿son iguales todas las sucesiones? No. ¿Todos los divorcios son iguales? No. Es decir, si bien hay reglas generales, siempre cada uno de los casos, ¿sí?, va a tener sus propias características o particularidades, y entonces yo le voy a aplicar toda la parte general y voy a decir, bueno, pero esto tiene esto de distinto o esta otra cosita de diferente, y entonces ahí voy a tener que hacer tal cosa.
pero todo eso ya es ir sumando como detalles, ¿se entiende? Bueno, entonces, la idea es que ustedes no sepan de memoria todo, porque no es eso lo que va a importar, sin perjuicio de que tienen que saber cuestiones generales. No pueden cada vez que se les pregunte algo, bueno, déjame que voy a ir a ver primero, pero luego la parte fina, es decir, todo eso basta con que sepan dónde encontrar la información luego cuando la necesiten. No sé, hay cosas, por ejemplo, yo hasta el día de hoy no me acuerdo, las considero completamente sin importancia. Por ejemplo, no sé, me dicen, bueno, una verificación física que no la hago en la planta de verificación, ¿puedo hacerlo en otro lugar? No, salvo que lo practique en una planta de verificación que esté en línea recta a más de 100 kilómetros del domicilio, por ejemplo, del registro seccional que debe tomar el trámite y que además tiene que estar visada por un registro seccional de la zona. Yo les acabo de decir eso, nunca sé si son 100 o 200 kilómetros, por ejemplo, lo olvido cada vez, me lo aprendo cada vez y a los 2 minutos lo olvidé de nuevo. Cada vez que yo necesito analizar esa situación, necesito ir así, mirarlo y decir, ah, no, eran 200 y no 100. Es una cosa, imagínense, no tiene ninguna importancia, es una estupidez, digamos. Como eso me puede llegar a pasar, no sé, tipo, nunca me acuerdo si son en tal tema, por ejemplo, la denuncia de ventas, si los 30 días son corridos o son hábiles administrativos. Bueno, buscaré en el libro y diré, ah, no, eran hábiles o eran corridos, pero yo ya sé que tengo que saber eso, que eso existe, que ese plazo, y después miraré para ver si cómo cuento los días, si cuento o no los fines de semana y los feriados, o si sí los cuento. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, la idea es esa, que ustedes puedan luego ir y saber a dónde encontrar la información que van a necesitar para resolver todas las cuestiones que se les presenten a ustedes en los casos prácticos. La idea es que traten de ser flexibles con la cabeza y que no se queden atados a una idea, porque van a ir aprendiendo y descubriendo cosas todo el tiempo. Yo les recomiendo que este programa, que es el oficial, donde dice programa oficial, les recomiendo que cuando lleguen a sus casas se tomen el trabajo en algún momento, lo saquen de este lugar, lo quiten de acá donde está y lo pongan adelante de todos, si quieren, detrás de esta tapita, digamos, porque luego ustedes lo primero que van a tener que hacer cuando yo vengo a dar la clase, yo voy siguiendo ese programa. Entonces, ustedes hacen así y ya tienen el programa oficial, porque están de pelear con las hojas buscando a dónde está el programita, o yo vengo sin el programa y les digo, me prestás el programa que quiero verlo, y después le empiezan a agregar aparte los siguientes módulos, ¿sí? Y estoy 200 horas buscando a ver dónde está el tema y cuál es el orden que tengo que seguir, porque el programa está mezclado en el medio de no sé dónde. El programa tiene que estar al comienzo del material de estudio, así que después lo pasan para ahí, por favor. Bueno, tiene algunos pequeños errores de actualización, por ejemplo, no sé, dice autoridades de la Dirección Nacional, doctora Mariana Vallay. Besitos para Mariana Vallay, no está más, ya, o sea, se fue ya. Se fue este año, hace más o menos 2 meses, tenemos un nuevo director, entre comillas, que no está designado todavía, porque tiene que salir un decreto que lo designe, está en funciones, pero no firma nada porque no tiene el decreto que lo autorice a firmar, de manera que él dice, por ejemplo, si sí o si no, pero hay un delegado que se llama un delegado administrativo, que es el que luego pone la firma, porque es el que tiene la representación en este momento, hasta tanto sale la designación del nuevo director. Pero bueno, ahí por ejemplo les repito, dice directora, subdirectora a cargo Mariana Vallay, ya fue, no está más. Y pueden haber también algunos errores dentro del manual, que yo igual se los voy a ir corrigiendo cuando lleguen los temas, ¿sí? Porque hay, yo he detectado dentro del manual que hay algunos datos que no están correctos, y obviamente que yo se los voy a avisar y voy a decir, ustedes ahí van a ver que dice tal cosa, pero eso no está bien.
¿Ya? Ok. Pero eso no está bien para que ustedes luego lo puedan corregir y aprender bien, ¿sí? Les repito, no tengan ningún tipo de inconveniente en levantar la mano para hacer la pregunta que quieran. Yo les puedo explicar todos los temas 70 veces si es necesario hasta que ustedes lo entiendan. Es mi trabajo, para eso vengo yo acá, para hacer todo lo necesario para que ustedes puedan aprender y puedan salir sabiendo o entendiendo el tema que vimos en clase. No hay posibilidades de que ustedes se vayan a su casa sin saberlo, salvo que ustedes mismos no quieran aprender, se callen y se vayan como llegaron. Pero si no, yo les voy a buscar la manera que sea para enseñárselos del derecho, del revés, de manera que ustedes puedan entender lo que estamos tratando o lo que estamos viendo en ese día. ¿Se entendió? Entonces, vamos a trabajar en conjunto, yo pongo de mi parte, ustedes pongan de su parte, porque tienen que estudiar, chicos. O sea, no están haciendo un curso de teatro, ¿sí? Tienen que estudiar porque vienen a hacer un curso donde hay que utilizar habilidades intelectuales y uno tiene que aprender. Ya sé que muchas personas pueden decir, yo no estudio desde hace 25. Bueno, está bien, pero si no estudias ahora, dentro de 10 años vas a decir, yo no estudio hace 35. Entonces, ahora vayan haciéndolo de a poco, porque el cerebro es un músculo igual que el resto de los músculos del cuerpo. El primer día que van al gimnasio les duele todo, se quieren matar y no quieren volver más. Luego, cada vez el cuerpo se va acomodando a eso, con la cabeza pasa exactamente lo mismo. Igual, créanme, no hay ninguna diferencia. Al principio uno puede ver cuestiones como octavo y después dice, pensar que cuando recién empecé eso me parecía terrible y ahora digo, pero ¿se entiende? Entonces, utilícenlo, que no lo tienen solamente para sacarlo a pasear, para venir acá el sábado de la mañana, etc. Me hizo seña el coordinador que está el café con sus galletitas afuera, así que nos vamos a tomar un pequeño descanso y nos vemos. Recién en el break me preguntaba una de sus compañeras si podía imprimir el texto de normas técnicos registrales o para tenerlo en soporte papel. Puede resultarles más económico si compran el texto de normas técnicos registrales que si lo imprimen en su casa por el valor que tiene la tinta para la impresora, más el papel, más el trabajo que implica imprimir, porque el primer tomo debe tener, calculo que unas 260 páginas más o menos, y el segundo tomo tiene como 500 páginas, ¿sí? Entonces, digamos que es bastante para imprimir. Yo les recomiendo, porque yo pensaba que como yo era antiguo, entonces estaba acostumbrada mi cabeza a otro sistema de estudio. A mí no me resultaba lo mismo estudiar del soporte papel, ni me resulta hasta hoy en día que ir leyendo un libro en la computadora. Yo pensaba que era por una cuestión de edades, de que bueno, yo me crié estudiando de una manera, la gente joven ahora estudia de otra, pero escuché justamente hace unos pocos días que se hicieron estudios acerca de cómo las personas tienen una mayor concentración, en la cabeza funciona de esa manera, el hecho de ir pasando una hoja por otra, va haciendo como cortes en el cerebro. Todavía no le encuentran bien la explicación, pero las pruebas han demostrado que las personas se concentran y aprenden mejor cuando leen de un libro de soporte papel que cuando van siguiendo, porque aparte uno tiene la capacidad de ir como relacionando esto con lo que va. En cambio, cuando yo lo sigo en la computadora y quiero volver a la página anterior para poder pegar esta idea nueva con la de la página anterior, es como cuando vuelvo no le encuentro mucho sentido y como que me quedo un poco abstracto en el aire. Bueno, ustedes hagan lo que les funcione, ¿sí? No están obligados a hacerlo de ninguna manera en particular. Yo creo que les va a servir más, y aparte porque el soporte de papel les permite hacer lo que me decía ya su compañera, lo que van a hacer con los apuntes. Si yo tengo el digesto, yo puedo ir haciendo anotaciones marginales, ¿entiende? Puedo poner una flechita acá tal cosa, acá debe entenderse tal otra, porque además
no es solamente lo leo y se terminó, es como acaban de aprender cómo tengo que interpretar esto o cómo tengo que interpretar esta otra cosa que dice ahí, porque ustedes, pero acá dice esto, está bien, pero cuando dice eso quiere decir tal cosa, porque la finalidad de esa norma está dirigida a que se cumpla con tal situación. ¿Entienden? Entonces, todo eso ustedes lo pueden ir anotando en su digesto, poniendo acá son tantas cosas, o acá van tantos días, o acá se debe acompañar con tal o cual situación, supongamos, ¿sí? De manera que les recomiendo que lo tengan en soporte papel al digesto, sin perjuicio de que si ustedes entran a la página oficial de la Dirección Nacional, que es dnrpa.gov.ar, ¿sí? DNRPA, que es Dirección Nacional de los Registros de Propiedad Automotor, .gov, con B corta todavía, ¿sí? .ar. ¿No puede escribir así? ¿No? Sí. Todo seguido, obviamente, ¿no? Ah, perdón. No, lo que pasa es que el gobierno de la ciudad ya actualizó la página y ya la tiene en castellano y entonces dice .gov con B larga. Todavía hay algunos organismos del Estado, como la Dirección Nacional, que la tiene con B corta porque es de government en inglés, ¿sí? Así que todavía nosotros con B corta, chicos. No, minúscula, dnrpa.gov.ar, o si querés lo pones en mayúscula, te va a aparecer igual. Bueno, cuando entran a esta dirección van a ver la página de la Dirección Nacional de la Propiedad Automotor, y entonces ahí van a ver que en algunos de los links dice digesto o dice normas, ustedes cliquean y van a ver que dice digesto de normas técnicos registrales, lo van a encontrar ahí, ¿sí? Ahí lo pueden ver. Después les voy a explicar cómo está estructurado el digesto, etcétera. Y para comprar, el libro en sí, como... Para comprar se lo puede comprar Buena Cara, que es el ente, ¿sí? El regulador que está en la calle Lima 261 de la capital federal. Ustedes creo que por ahí tienen en sus programas, en alguna parte debe decir a cara y la dirección. Y si no, tienen la dirección de APROA, que es donde dictan estos cursos, que organizan el dictado de estos cursos, que ahí también lo pueden comprar. Que se los pueden pedir al coordinador, se los pueden encargar a él y él los hace traer de allá y se los entrega a ustedes, ¿sí? ¿Está en el CD? Sí. Ah, era que puedo recibir llamado un primer y que me lo impriman. Claro, pero a mí me parece que por la cantidad de páginas, por eso te digo, fíjate, porque me parece que te puede costar más caro que te lo impriman. Lo mismo que está en el CD, el libro que te Exacto. Sí. Supuestamente eran 3 tomos, se estaban bajando a 2. Ahora van a ser 2, pero todavía no están vigentes. Yo estoy de vacaciones, yo me tomé unos días de vacaciones y volví el miércoles de viaje. Y entonces estoy esperando a reintegrarme el lunes para preparar la disposición para que se ponga en vigencia el nuevo ¿Qué nos decreto. conviene hacer? ¿Esperar a los 2 tomos? Todavía no lo impriman. Todavía no lo impriman. De todas maneras, todas las cuestiones generales siguen siendo las mismas, pero el título 3, por ejemplo, está anulado. Ahora en la clase siguiente seguramente les voy a empezar a explicar cómo está hecho, etcétera, y van a entender bien la estructura del digesto y cómo lo tienen que hacer. Por ahora no lo impriman, aguarden un poquito, ¿sí? ¿Tiene idea del valor aproximadamente? No tengo la menor idea. No, desconozco todo lo que se emite. No tengo la menor idea. Respecto del tema de los horarios, ustedes saben que tienen que venir a las 9:30, o sea, la clase empieza a las 10, porque si la clase empezara a las 9:30, yo me siento ahí media hora a esperar que lleguen todos, que paguen, que les entreguen el material de estudio, que firmen la hojita de ingreso, de egreso, etc. ¿Estamos? Ustedes vienen a las 9:30 y a las 10 tienen que estar listos para que comience la clase. El break oficialmente está puesto en el programa para que dure 30 minutos, el corte entre el primero y el segundo módulo. A mí me parece personalmente que es una tremenda exageración 30 minutos, porque si bien no es pedagógico hacerlo todo seguido,
Chicos, 30 minutos afuera tomando café me parece un verdadero exceso. Yo prefiero que hagamos 10 minutitos afuera y entonces nos vamos todos antes, porque todos tienen obligaciones, cosas que hacer, etc. Las clases no son como un rasti que van a ser todas exactamente iguales. ¿Por qué? Puede suceder que yo esté enseñando un tema y que me falte un poco para terminar el tema y entonces yo necesite que se queden 10 o 15 minutos más y se los voy a tomar, ¿sí? O sea, decir, chicos, discúlpenme, pero necesito terminar esto y los vemos en este tiempo. Si estoy terminando un tema, porque todo eso depende, por ejemplo, de si ese día los alumnos hacen una pregunta o si los 40 preguntan todo el tiempo, ¿se entiende? Porque al estar trabajando con personas, yo no sigo como una máquina, si bien yo tengo estructurado el programa, de acuerdo a las dudas que tengan, al tiempo que me lleve, o por ahí una persona hace una pregunta y yo lo tengo que explicar el tema para que se entienda, etc. Entonces, esos espacios pueden irse agrandando o achicando. Nunca se van a ir antes del mediodía, nunca, ¿estamos? Pero yo después del mediodía les puedo tomar o no unos minutos más dependiendo de lo que estemos viendo, de cuánta haya sido la participación en la clase, de si se demoró un poco más, un poco menos. Si me hacen un piquete en Panamericana y yo llego unos minutos tarde, si necesito terminar un tema y después hay cosas que yo no puedo manejar, porque no tengo un helicóptero que me secuestre de la autopista y me traiga para acá si es que hay un piquete o si hubo un accidente, ¿se entiende? Así como a ustedes se les puede pinchar la goma de su auto o del colectivo en el que vienen, bueno, yo vengo de Capital para darles la clase, también me puede llegar a suceder algo en el camino. No es lo usual, porque esos son accidentes que ocurren. Pero digo, si me sucede eso, yo voy a necesitar tomarles un tiempo y decirles, bueno chicos, aguántenme unos minutos más porque necesito terminar hasta acá hoy la clase. Ustedes se tienen que quedar tranquilos porque el programa yo se los voy a enseñar punta a punta. Es decir, no va a quedar un tema del programa que ustedes no vean, ¿sí? De hecho, por ejemplo, les doy un ejemplo, transferencia en dominio fiduciario, ¿sí? Es un trámite que probablemente la posibilidad sea de 1 en 1.000.000 que a ustedes les toque hacer una transferencia en dominio fiduciario. Yo igualmente, a pesar de que es un tema que es complicadísimo, incluso para algunos profesionales del derecho como abogados, que no saben explicarlo bien y no entienden bien mucho de qué se trata, como que tocan de oído, a veces los escucho decir unas estupideces bastante importantes, yo se los voy a comentar de todas maneras, se los voy a contar tipo un cuentito para que ustedes puedan entender exactamente de qué se trata. La idea es que ustedes aprendan, porque uno tiene que dirigir también, o usar un vocabulario dirigido a quienes son los destinatarios de esa clase. Yo, por ejemplo, doy clases de posgrado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, en UCES, en la Capital Federal. Esas clases están destinadas a abogados, escribanos, ¿sí?, contadores y encargados de registros de todo el país. Yo no voy a utilizar el mismo lenguaje que uso acá que el que uso en una clase de posgrado, porque estoy hablando frente a profesionales del derecho, hay cosas que yo doy por sabidas, que son sabidas, etc. Yo no puedo venir acá, porque les digo, porque conozco, he tenido colegas que he sabido que vienen a dar una clase y empiezan a hablar que la ley no sé cuánto y que el artículo fulanito de tal y la gente queda como, esto no es para venir a mostrar cuánto uno sabe, porque ¿qué me importa ese lustre? Yo no lo necesito. Cuando yo vengo acá, vengo para que ustedes aprendan, ¿se entiende? No para que yo muestre todo lo que sé y ustedes hagan así, y yo no le entendí nada, no me quedó nada de todo lo que habló. Yo voy a usar un vocabulario para que ustedes puedan entender, por ejemplo, cuál es la figura del fideicomiso, porque si no saben qué es un fideicomiso, no pueden saber qué es una transferencia en dominio fiduciario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les voy a explicar. Ahora, ustedes me dicen, ¿y para qué nos enseña eso si es una posibilidad en 1.000.000 que se dé que alguien me pida que haga ese tipo de transferencia? Porque está en el programa, chicos, y es mi obligación y mi responsabilidad enseñárselo. ¿Por qué?
Porque ustedes pueden no hacer la transferencia en dominio fiduciario, pero, por ejemplo, quien adquirió en dominio fiduciario en algún momento quiere vender. Cuando va a vender, ustedes van a mirar hacia el título, por ejemplo, si su cliente es el comprador, y van a decir, por ejemplo, titular registrado en dominio fiduciario. Ustedes tienen que saber qué quiere decir eso y todas las consecuencias prácticas que eso implica. ¿Se entiende? Porque si no van a mirar y decir, pero el profesor esto nunca me hablaron de esto. La idea es que cuando ustedes miren, ustedes no piensen de qué estoy hablando y de qué se trata esto. Bueno, no tengo trámite, pero yo sé perfectamente qué es eso. O por ejemplo, supongamos, ahora no se inscriben los armados fuera de fábrica, se los rechaza sistemáticamente desde el 2010 me parece, por una cuestión que no tienen, por ejemplo, licencia para configuración de modelo, que es un número que sería como el equivalente. ¿Ustedes escucharon hablar de las normas IRAM o ISO de calidad? Bueno, sería eso aplicado a los automotores. Cuando una fábrica hace un nuevo modelo de automotor, tiene que someterlo, ¿sí?, al examen en la República Argentina, en el organismo de aplicaciones de Secretaría de Industria, que es la encargada de otorgar la licencia para configuración de modelo, o LCM, como se conoce normalmente por su sigla, que es un número que no se repite, que lo que está diciendo es avalando que ese producto cumple con todas, ¿sí?, las condiciones activas y pasivas de seguridad referidas, por ejemplo, al sistema de iluminación, a la emisión de gases contaminantes, a los ruidos, al tamaño, al peso, al ancho, al largo del automotor, bueno, al sistema de amortiguación, etcétera, etcétera. Lo mismo que cuando uno pone a prueba, ¿sí?, por ejemplo, no sé, una heladera, y entonces si esa heladera cumple con las normas internacionales estándares de calidad, por ejemplo, si abro la puerta se prende la luz y cuando la cierro se apaga, aislantes de electricidad, que el motor no emita gases contaminantes, que no haga un ruido que no me deje dormir toda la noche cada vez que se enciende el motor, que el motor tenga un stop para que funcione mientras tenga que funcionar y luego se pare el tiempo necesario y empiece otra vez cuando sea. Bueno, eso mismo se aplica a un automotor, ¿sí? El hecho es de que estos armados fuera de fábrica, como no tienen esa licencia para configuración de modelo, no se inscriben desde el 2010 por lo menos. ¿Qué es lo que pasa? Que aquellos que sí están inscriptos, ¿sí?, sí, porque son derechos adquiridos, aquellos que se inscribieron, bueno, ya están adquiridos los derechos por sus titulares registrales. Y entonces ustedes van a poder observar, por ejemplo, cuando miren un legajo de un automotor, el legajo es como la carpetita donde está dentro toda la documentación de ese automotor. Sería el equivalente a nuestra historia clínica, ¿sí? O sea, por ejemplo, dentro de esa carpetita que se denomina legajo B, está desde la inscripción inicial del automotor, ¿sí?, con el certificado de fábrica o el certificado de importación, que sería el equivalente a nuestro certificado de nacimiento, la inscripción inicial, la transferencia, si lo compré, está inscrita la prenda, levantada la prenda, si pedí un duplicado del título va a estar la documentación con la que pedí el duplicado del título, la transferencia, si cambié el motor, es decir, cualquier cosa que yo haya hecho, ¿sí?, porque ¿qué es lo que se hace en el registro de la propiedad automotor? Se inscriben todos aquellos trámites que hagan a la adquisición de la propiedad, ¿sí?, sobre un automotor, a la modificación de las condiciones de propiedad sobre ese automotor o a la extinción de la propiedad, por ejemplo, cuando hago la baja definitiva del automotor o la baja con recuperación de piezas, ¿sí? Entonces deja de existir como un automotor y se le aplica el régimen de las cosas muebles, que es el artículo 2412 del Código Civil. Es decir, un automotor es una cosa mueble, pero que tiene un régimen especial que lo distingue del resto de las cosas muebles. Yo luego les voy a ir explicando, porque ahora les digo eso y dicen que es una cosa mueble, que es... ya ahora vamos a ver qué es todo eso, ¿sí? Bueno, de manera que, por ejemplo, cuando ustedes vean armados fuera de fábrica, yo se los enseño a pesar de que no se inscriben, porque ustedes cuando vean ese legajo, cuando necesiten hacer un trámite, o cuando estén, por ejemplo, transfiriendo un armado fuera de fábrica, va a llegar el título y van a ver y va a decir, por ejemplo,
marca AFF. Usted dice, ¿qué es eso? Bueno, es armado fuera de fábrica, porque si no salió de una fábrica reconocida como tal, no puede tener una marca de fábrica. Por lo tanto, la marca del automotor va a ser AFF, que significa armado fuera de fábrica. Un armado fuera de fábrica tiene, por ejemplo, año de fabricación y modelo año como el resto de los automotores. No, solamente tiene el dato objetivo del año de fabricación, más no tiene modelo año, ¿sí? Únicamente va a tener año de fabricación sin tener modelo año. Entonces, sí. Una pregunta, ¿eso se aplica a las motos que a lo mejor a veces hacen un cambio? Supongamos yo tengo una camioneta y le cambio por otra rueda, y le cambio la carcasa y tiene cosas de distintos lados que no es de fábrica. No, no, para nada, porque en las motos, si yo cambio la rueda no pasa nada. El tema es cuando yo hago modificaciones, por ejemplo, que alteran el chasis o el motor. En el caso de las motos se denomina cuadro al chasis. Pero bueno, en el auto sería, en un auto. Se hace un cambio, lo que viene de fábrica yo compro aparte y lo modifico. No, porque sería lo mismo que yo, por ejemplo, le cambie. No. Sería, bueno, justamente acá vamos a ver cuáles son los trámites que se registran y cuáles son los automotores que se registran, porque hay gente que dice, ¿y esto se inscribe o no se inscribe? Porque no saben muy bien si qué es. Bueno, todo lo que se inscribe está en el artículo 5º del régimen jurídico del automotor. Ustedes van a ver, les deben haber entregado ya en su manual, deben tener el régimen jurídico del automotor y acto seguido debe empezar algo que dice decreto reglamentario el 335/88. Cuando ustedes vean una norma que dice, por ejemplo, /88, quiere decir que fue dictada en 1988, ¿se entiende? No es que está puesto porque sí el barra y el número después. Eso se refiere al año que entró en vigencia esa norma. Entonces ustedes van a poder ver que ahí dice régimen jurídico del automotor, que dice texto ordenado, decreto 1114, ¿sí? Y luego van a ver que dice decreto 335/88, ¿sí? Bueno, ese es la ley que pone en vigencia, la entrada en vigencia del régimen jurídico del automotor. Y luego tienen el decreto reglamentario de la ley, que es el 335 del año 88, ¿sí? El régimen jurídico cumplió 50 años en el 2010, me parece, o en el 2008, no me acuerdo. Hubo un acto en la Facultad de Derecho con bombos y platillos y champán, nada. Porque antes no se utilizaba, es bastante nuevo en relación al tiempo, digamos, este régimen. Bueno, de esa norma, que es la norma madre, se desprende de la ley, el decreto, y luego todas las normas que se van a ir aplicando, ¿sí?, para realizar todas estas adquisiciones de la propiedad sobre automotores, modificaciones a la propiedad o extinción de la propiedad sobre un automotor, que en definitiva es lo que van a hacer luego ustedes ante los registros de la propiedad automotor. ¿Encontraron en sus manuales el régimen jurídico y el decreto? Bueno, ahí está. Bueno, ahí lo tienen. Y seguido tiene que estar el decreto reglamentario del 335. Vamos a ir viendo, por ejemplo, todo el tema del digesto, ¿sí? Perdón, yo les voy a ir enseñando el digesto y en algunas oportunidades voy a tener que volver y decir, de acuerdo, por ejemplo, no sé, denuncia de venta, está previsto en el artículo 27 del régimen jurídico del automotor, ahí habla de comunicación de venta y no de denuncia de venta, y entonces les voy a ir explicando esas cuestiones para que ustedes puedan ir entendiendo todo, ¿sí? Entendiendo todo. Les deseo todo el éxito del mundo. Estoy acá yo no para ponerles palos en la rueda, yo estoy para enseñarles y para guiarlos en el camino del aprendizaje que están empezando ahora
espero que lo hagan bien, que le pongan ganas. Recuerden que esto es para ustedes, chicos, o sea, yo ya me sé todas las respuestas, yo no vengo acá para, ¿se entiende? Es para que ustedes lo aprendan, para que ustedes puedan trabajar correctamente y tener la salida laboral que todos están esperando. Entonces, pónganle un poco de voluntad. Yo de mi parte les voy a colaborar en todo lo que haga falta. Necesito igual que ustedes también colaboren y que estudien, porque les repito, yo soy abogado, no soy mago, no puedo estudiar también por ustedes. Entonces, traten de ir leyendo. No digo ahora porque no tiene sentido, ahora aparte lo van a mirar, sí, yo hago de cuenta que me vieran a mí esta, y yo digo, pero ¿qué es esto? Tomás, lo tiro al tacho de la basura, no tengo ganas ni de verlo. Pero luego cuando vayamos viendo las clases, les va a dar más curiosidad, van a poder mirar y decir, ah, bueno, y esto era tal cosa, y aquello era tal otra, ¿sí? De todas maneras, prepárense la clase que viene para toda la parte teórica de derecho que yo necesito que aprendan. No sé, desde cuestiones relacionadas con qué es el derecho, cuándo lo aplico, ¿sí? Qué es el derecho positivo, qué es el derecho subjetivo. Bueno, una serie de cuestiones que yo necesito que sepan para que puedan después entender perfectamente. Quédense tranquilos, no hay, antes que ustedes lo hicieron muchísimas personas. No hay motivo para que ustedes no lo logren, es decir, tienen que poder hacerlo, porque yo no creo que haya nadie acá al que le falte algo en la cabeza para poder aprender correctamente. Bueno, espero que les resulte grato el dictado del curso. Siempre es una responsabilidad, por supuesto que no es lo mismo que ir al boliche o a tomar un café, pero bueno, dentro de lo que se trata esto, vamos a tratar, ¿sí?, de pasarla lo mejor posible, porque chicos, no da la verdad venir un sábado a la mañana con mala voluntad, con mala cara, con malos modos, como vamos a tratar todos de ponerle onda y de hacerlo llevadero para que nos resulte también un poco, ya sé que no es la panacea de la diversión, pero imagínense si estamos con el tonito así, simplemente y apunten y tomen la nota y haga tal cosa y que... muy aburrido para ustedes y para mí. Díganme qué necesitan. El cuestionario 1 y 2 para la clase que viene, no, ese cuestionario es para que lo hagan ustedes, pero no, ahora no, que esos no son los test que yo les doy a mitad del curso, yo les doy otros test que no están ahí incluidos. Esos los contestan ustedes cuando pueden, no tiene que ser ahora, más adelante, porque igual ahora tampoco tiene mucho sentido que se pongan a contestar nada. Tranquilos, no desesperen, paso a paso, ¿sí? Piano piano, llegamos lontano. Chicos, nos vemos el sábado que viene. Les repito, tienen que tomar apuntes, ¿sí? Bueno.